Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina y de su Comité por la Libertad y la Responsabilidad de la Palabra, en articulación con Lectura Mundi y la Universidad de San Martín. El comité está integrado por Luisa Valenzuela, Mirta Amores, María Casiraghi, Carlos Escliar, Leopoldo Castilla y Adolfo Colombres. Este comité, como parte del Centro PEN Argentina, se suma a la campaña en defensa y por la urgente libertad de la escritora y abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Conocida por su lucha por los derechos más básicos de las mujeres, fue condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos. Hoy se encuentra en muy mal estado de salud, ya que lleva 40 días de huelga de hambre. Por eso PEN Argentina, a través de este comité, exige la inmediata atención humanitaria y que se revea su injusta condena. Por otro lado, el Centro PEN Argentina celebra la libertad del periodista y abogado cubano Roberto Quiñones Aces, liberado este mes después de haber estado en prisión sin juicio desde febrero de 2020, ante la firme protesta encabezada por Jennifer Clement, la presidenta de PEN Internacional, y Lina Gabriel Seis Dedos. En el día de hoy tendremos un diálogo centrado en el tema periodismo. Nos acompañarán Nora Beiras y Vicente Muleiro. Nora Beiras estudió periodismo en la Universidad de El Salvador, cursó una maestría en educación en Flaxo. Desde 1987 trabaja en Página 12, donde comenzó como cronista, 18 ejerce la dirección periodística. Trabajó en Radio Splendid, Ciudad, Aspen, Rock and Pop y Nacional. También en televisión, equipo del programa 678. Vicente Muleiro es escritor y periodista, ha trabajado en la revista El Periodista, en los diarios Crónica y Clarín, y fue subdirector de Radio Nacional desde 2009 hasta 2015, entre otras actividades en los medios. Publicó novelas como Viento, ensayos como 1976, El Golpe Civil, 7 libros de poesía, relatos para chicos, y estrenó 4 obras de teatro dirigidas por Norman Brisky, Hugo Urquijo y Arturo Bonín. Actualmente colabora con la revista Caras y Caretas y con medios virtuales. Invitamos entonces a los participantes a ingresar al ámbito del visual. Sí. A ver. Bueno, no lo veo a Nora en este momento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No. Sí, te escuchamos, Vicente. Bueno. Bueno, no la veo a Nora, pero bueno, supongo que estará percibiendo la imagen, digo, para romper el fuego, en caso de que... bueno, ahí está, ahí la veo ahora. Bueno, a mí la consigna de la charla me llevó primero a la palabra responsabilidad, que está muy ligada a la palabra respuesta. Mayormente ha tenido, inclusive hasta hace no tanto, hasta el existencialismo, una ligazón con la responsabilidad individual, con qué es lo que sucede con lo que uno hace. Digamos. Pero bueno, sobre todo Levinas fue el que volvió a reponer la palabra con mucha fuerza y la colocó al lado de lo intersubjetivo. En ese caso, por supuesto, implica mucho más. Vicente, estás muteado y Nora también. Por favor, mutéense ustedes y el resto de los participantes, por favor, mutéense. Ahí estoy. Ahí estás. Hay como un acople con algo, no sé. Hay una copia. María Cristina es el problema. Y María Cristina, por favor, podrías silenciar tu... Ahí estás.
¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, estamos en una situación especial, puesto que ahora esa responsabilidad, ese plano de responsabilidad que implica siempre tener en cuenta la presencia del otro, está tremendamente comprometida teniendo en cuenta la responsabilidad que nos da la pandemia. Digamos, así, para poner un ejemplo grueso, no apoyar la consigna quédate en casa, hoy puede ser una actitud criminal, digamos, no solo una posición ante una política sanitaria, sino que eso que tanto nos interesa a los periodistas, que es la verosimilitud de los hechos, bueno, las consecuencias en este momento pueden ser tremendas. Y yo creo que hay un marco que tiene absolutamente que ver con algo que no es reciente, sino que ya tiene unos cuantos años, que es el periodismo, no como integrante de una tríada junto con el poder judicial y el poder político, sino yo diría como mástil de todo el andamiaje de poder. Lo veo como un mástil, hasta el punto de que hay cierto conglomerado de diarios, que yo ya no lo llamaría más diarios, sino la expresión de un partido político que se presenta y argumenta en función de una defensa de los intereses. Esto es una tremenda deformación de nuestro oficio, que se agrava aún más cuando esos conglomerados tienen intereses fuera del fin específico que es el periodismo, y los tienen que custodiar a esos intereses e incrementar, digo, se meten en las licitaciones de ruta, se adueñan de la telefonía, copan todas las redes comunicacionales. Digo esto porque clásicamente, digamos, desde que el periodismo se profesionaliza, sobre todo a partir de las líneas de profesionalidad anglosajona, el rol del Estado estaba más bien dirigido a no meterse, a no censurar, a garantizar que cada uno tenga su voz y nada más. Y ahora me parece que está mucho más comprometido y que tiene que facilitar políticas que permitan la existencia de una voz pública, porque la voz pública en nuestro país es la más débil de todas las voces. Hay muchísimas voces privadas muy potentes y la voz pública está muy atrás, y teniendo en cuenta ciertas técnicas de la posverdad y de la fake news, generan efectos más allá de la existencia o no de la verdad. Luego están, todos los días tenemos casos, hoy se cayó, anteayer y hoy se cayó el caso judicial que se llamaba, que le decían cómicamente Puf Puf. Bueno, se cayó. Ahora, ¿quiénes lo llevaron adelante? Sabían que se iba a caer, si no estaba sostenido en hechos comprobables, ¿no? Pero no me interesa eso, me interesa lo que vamos a hacer o el puf que vamos a hacer mañana y que va a tener efectos por un tiempo y su cosecha. Bueno, esto lo digo como un planteo general y la dejo a Nora para que la siga, digamos, pero bueno, creo que estamos en medio de esta problemática. Nora. Buenas tardes a todos. Espero que se escuchen bien porque hay algunos problemas por lo que veo con los mensajes de los participantes, con el audio. Bueno, creo que estamos en el tema de la responsabilidad del periodismo. Me parece que el encuadre que hace Vicente es el adecuado, en el punto de que esto va mucho más allá del periodismo o de lo que tradicionalmente se conocía como periodismo o lo que nos formamos. Yo diría que hasta la década del 80 entendíamos por periodismo. Creo que hoy en día esta sinergia entre los grandes conglomerados que son dueños de medios y son dueños de todo, en la Argentina particularmente de las telecomunicaciones, hacen que estemos en una nueva realidad de cómo se ejercita el periodismo, qué intereses se defienden, y en esta nueva realidad muchas veces se dijo esa famosa
frase que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y lamentablemente me parece que hoy en día el concepto de verdad está absolutamente subalternizado por otros intereses. Uno lee información que sabe que no es cierta, pero que circula con mucha mayor fuerza en las redes sociales que los datos que sí son corroborables. No sé si alguno de ustedes vio este documental que está ahora circulando en Netflix o que está ponderado en Netflix, El dilema de las redes sociales. Pero ahí a mí me sigue llamando la atención y hay un punto que uno siente que no sé si es premeditado o son las consecuencias de herramientas que tienen tal poder que ya después cobran fuerza, cobran autonomía. Cuando algunos de los especialistas describen, todos han sido expertos, no son periodistas, son expertos en redes sociales, en tecnología, en ver cómo se influye sobre los distintos públicos. Y uno de ellos dice que las noticias falsas en Twitter se distribuyen 6 veces más que las verdaderas, porque la verdad es considerada aburrida. Este concepto a mí me parece terrible y es con el que uno batalla, o por lo menos desde quienes estamos en medios que no son dominantes, nos encontramos a diario con esta dificultad. Porque uno ve, recién Vicente aludía a la operación PUF, ¿no? Este supuesto entramado de armado que se había hecho entre dirigentes políticos porteños como Eduardo Valdés y los presos en Ezeiza para desvirtuar lo que había sido la operación de la fotocopia de los cuadernos. Todo un entramado que llenó primeras planas de los diarios, de los noticieros, de las redes sociales, y la decisión judicial que muestra ahora que esto fue inexistente no tiene prácticamente repercusión. O lo que pasó con la Morsa, digamos, con Aníbal Fernández señalado como el cerebro del triple crimen de General Rodríguez en el momento que estaba disputando una candidatura a gobernador en el principal distrito del país. 5 años después, el mismo diario el mismo grupo, porque no fue solo el diario, el mismo grupo que operó esta relación entre la oposición, en ese momento la oposición política, un armado judicial con la difusión en los medios de comunicación dominantes, los responsabilizaron como culpables del narcotráfico de un triple crimen. La semana pasada, o hace 2 semanas, una nota en el diario Clarín cuenta que la Morsa en realidad era un agente de la AFI. Y nadie se retracta por esto. El efecto de esa mentira ya está. No hay forma de repararlo. Digamos, es hacer una historia contrafáctica que hubiese pasado en Argentina si esa noticia no hubiese sido difundida con fuerza de verdad. Entonces, me parece que lo que a mí me agobia en un punto es que el concepto no es la responsabilidad lo que está en juego, porque no es que quienes difunden esta clase de noticias o establecen estas estrategias no sepan lo que están haciendo. Saben que lo están haciendo. Saben que están operando sobre la realidad a partir de hechos falsos, pero persiguen otro fin. Entonces, ahí está desvirtuado absolutamente el ejercicio del periodismo, que supuestamente tiene que tener un rol orientador en un maremándum de información que hoy en día está invadiendo la vida de todos. Entonces, me parece que la complejidad de esto hace que hoy en día esté avanzando esta lógica. Y lo que realmente me resulta como, muchas veces me hace sentir que no tenemos inermes en esta puja, es cómo se hace para contrarrestar esto. Porque el poder de la agenda lo tienen ellos en un punto. Te fijan los temas sobre los cuales tenés que hablar. Y si vos no respondés a eso, tratás de fijar tu propia agenda, es como que quedan
como válidas esas informaciones. Ahora, si respondes a esas informaciones, tampoco podés desarrollar tu propia agenda. Entonces me parece que es un dilema que no sé cuál es la salida para los que ejercemos el periodismo y para los que consumimos medios de información permanentemente, que somos todos. Son más preguntas, me encantaría tener alguna respuesta, pero la verdad es que solo tengo preguntas y preocupación, mucha preocupación por lo que sucede. Bueno, sí, la preocupación por supuesto es compartida, y eso que decís de que fijar la agenda implica, por supuesto, al periodismo, pero implica también a los gobiernos, digamos. ¿Cuánto de su accionar tiene que ver con desarmar o responder esos armados de mentiras, esas fake news? Tienen que emplear mucha energía. Herramientas para combatirlo en los términos de la potencia que esto tiene, no solo aquí, es bastante difícil, digamos. Hay algunas cosas que despuntan, pero parecía que para que esto cambie tendría que haber una especie de cambio civilizatorio, no solamente de un juego dentro del periodismo, ¿no? Digamos, a ver, también en los diarios de las cadenas que apoyaron a Trump, llegaron a titular el Papa Francisco apoya a Trump. Llegaron a titular Hillary le vendió armas a ISIS, ¿no? Y bueno, y Trump ganó las elecciones. No sé cuántas de esas hubo en total, pero sin duda que suman. Si nosotros pensamos en Argentina el comienzo del gran ataque ya con la mira puesta en las elecciones de 2019, pensamos en el caso Nisman. Bueno, anoche en la manifestación frente a tribunales, la fallida marcha de las antorchas, había todavía una persona con el cartel que decía Nisman. Digamos, se va a desmoronar todo eso, ya está desmoronado para una persona sensata, pero lo que no se desmorona son los efectos que eso ya causó. Por eso es que no importa que no sea cierto, ¿no? Lo que importa es que quienes no forman parte de esa avanzada realizada con base en hechos incomprobables o inventados, o las dos cosas, consiguen sus objetivos. Yo creo, con respecto a posibles salidas, ¿qué es lo que ha despuntado? Bueno, la comunicación alternativa, que por supuesto absolutamente menor que la comunicación hegemónica, y algunas plataformas que intentan, digamos, como chequeado.com, y hay alguna otra más por ahí, que están intentando poner en blanco sobre el negro cada noticia. ¿Qué sucedió apenas apareció eso? Lo empezaron a hacer ellos para desmentir la noticia que daban los demás. O sea que nos encontramos ante un problema muy serio y un nudo que no sé si pasa hacia adentro de la comunicación o hacia una situación política que excede el terreno de los medios. Y que esa deformación hoy, digo, teniendo en cuenta la preocupación de Nora, y ahora te dejo seguir, pareciera que, entre otras cosas, además de esas iniciativas, como esas plataformas, como Chequeado, que además lo que se ha caído, que era como la llave maestra de nuestro oficio, era la calidad de verificación de las noticias. Eso está muerto en este momento. Es el rol de los estados con poder político otorgado por sus sociedades.
Entonces los estados tienen que cuidar de distribuir el juego, por ejemplo, la frecuencia que estaba en la ley de medios, que prácticamente está caída, ¿no? Y si el rol era cuidar la libertad, ya que es una de las palabras de esta charla, libertad y responsabilidad, si su rol era ser el custodio de la libertad, ahora tienen también el Estado con respecto a los medios una nueva agenda. Una, garantizar su propia voz, porque si es un Estado que no está coligado por la corporación, no tiene voz, o tiene una voz muy menguada. Y dos, no solo garantizar la emisión plural, sino también garantizar el acceso, que es otro problema que se ha presentado en el sentido de que al armarse un bloque de comunicación tan grande, el acceso a otras fuentes de información queda como arrinconado. Entonces, bueno, digo esas tres cosas, esas iniciativas de ciudadanos preocupados que han salido a pedir que la verificación pueda estar como un elemento del periodismo, una verificación de calidad, sin la cual el periodismo no existe. Y dos, un Estado soberano, soberano en el sentido de que un Estado que está respaldado en la gente que lo votó, que pueda garantizar niveles de pluralidad, tanto en la emisión como en el acceso de la información. Y ahí te dejo, a ver, porque no tiene la ventaja de que están en la trinchera todos los días. Así que, bueno, adelante. No, bueno, es que lo que dice Vicente es central, digamos, garantizar una voz pública y, digamos, cuando uno ve lo que fue la disputa en torno a la ley de servicios de comunicación audiovisual, que post facto pueden descubrirse muchos errores quizás en esa defensa, pero lo que sí queda absolutamente claro es cuál es el sentido digamos, original y la esencia de esa ley en el sentido de asegurar una cierta simetría en el mercado de la comunicación. Es decir, que haya una distribución más o menos equitativa de los emisores y por lo tanto de la posibilidad de una pluralidad de voces real para llegar a representar a todos y todas en una sociedad democrática. Si uno tiene en cuenta que uno de los primeros decretos que firmó Mauricio Macri cuando asumió su presidencia fue derogar los artículos centrales, nodales de esa ley, queda claro cuáles eran los intereses que estaban en juego y de qué hablamos cuando hablamos del poder de la comunicación y que al principio de la charla Vicente ponía en la cabeza, en el mástil de este poder en esta nueva sociedad democrática que creo que se configuró en las primeras décadas de este siglo XXI, a partir del avance tecnológico y del poder concentrado de las grandes empresas de comunicación. Y esto sumado al desarrollo tecnológico global, porque decía recién, yo estoy en la trinchera todos los días y estamos en la redacción de un diario. Ahora, en esta redacción de un diario, que ya, digamos, el concepto de diario queda absolutamente desvirtuado por la continuidad informativa, ¿no? Porque uno lo que va a leer mañana en el diario de papel ya estuvo básicamente durante todo el día o gran parte del día de hoy en los portales. Ahora, para lograr tener presencia en esta nueva realidad de lo que es la web, la lectura de noticias a través de la web, lo que hay que hacer también es adaptarse a las lógicas de los algoritmos de los grandes buscadores. Es decir, uno tiene que cambiar la forma de titular en función de lo que se sabe que el usuario busca en las redes sociales. ¿Para qué? Para que los grandes buscadores lo indexen, es decir, lo ponderen en los primeros puestos de las búsquedas. Con lo cual, termina siendo editado por la lógica de los algoritmos. Entonces, es una trama, una matrix, que realmente supera todo lo previsible. Uno ve en el diario, por ejemplo, en el portal de página, les digo una cosa trivial. En página las noticias de cultura y espectáculos jamás se hizo
nada que tenga que ver con los chismes de la farándula. Nada, jamás, nunca. Ahora, si vos hablás sobre, lo mirás desde la lógica, se puede decir, editorial del diario, algún hecho de la farándula, son las notas más leídas y son las notas que trascienden al lector cautivo que se siente identificado con la línea editorial o con la mirada del diario. Y si, digamos, la dificultad y la tensión, no es una dificultad porque la decisión, por suerte, hasta ahora sigue primando la lógica que le da sentido al diario. Pero si uno se guía por la métrica de las mediciones que muestran segundo a segundo qué es lo más leído, cuáles son las notas que atraen más al público, hasta dónde llega el lector en la nota, hasta qué línea llega el lector en la nota, qué tiempo de lectura tiene, la verdad que uno puede terminar ganado por la lógica de minuto a minuto y desvirtuar todo el sentido del ejercicio del periodismo o de desarrollar un medio de comunicación para hacer un recorte de la realidad que permita, en definitiva, una lectura política, en el mejor sentido de la palabra, de lo que se supone que es construir una sociedad democrática, porque te podés bandear para cualquier lado si seguís eso. Entonces me parece que son los desafíos que tiene hoy el periodismo, están atravesados por nuevas herramientas que pueden ser maravillosas en un punto, pero que implican un riesgo muy grande si no se conciben teniendo muy claro qué es lo que se quiere informar para ayudar a la convivencia democrática, porque si no terminás en una lógica de polarización y de enfrentamiento que puede ser caldo de cultivo de cualquier cosa, me parece. Bueno, sí, yo creo que ahí está uno de los nudos en la manera de comunicar, en cómo se ha roto aquello que nosotros llamábamos feedback, que era la información emitida, cómo llega al receptor y cómo la devuelve y cómo ese receptor puede hasta cambiar la concepción de cómo fue emitida la noticia, o obligar al periodista, a los medios, a tener otro tipo de movilidad. Eso se ha roto. ¿Por qué? Porque hay una preeminencia que no hay respuesta del receptor, no hay respuesta crítica y no hay posibilidad de incidir en la agenda y arman una suerte de erotización con elementos con los que es muy difícil competir, porque, bueno, como dice Jorge Aleman, sin duda que el triunfo más grande del neoliberalismo es la penetración en la subjetividad. Nos encontramos con un fenómeno muy nuevo. ¿Y qué hacemos ante eso? Hemos trabajado en muchos medios, varios de los que veo por aquí, y nos hemos encontrado con que había como que por ahí pensar cómo promediar, digamos, entre una visión crítica, inteligente, transparente, que abarque, que capte, ¿no? Y para decirlo de una manera un poco brutal, y la tensión por tinerizar. Tinericemos que nos va a ir bien y después contrabandeamos la verdad, ¿no? La vez pasada me reía con un amigo porque decíamos, sí, tendríamos que hacer una especie de promedio entre Chomsky y Tinelli, por ejemplo, ¿no? Cosas que digamos, no se ven las armas para combatir ese armado erótico, por ejemplo, de la noticia intrascendente del mundo de los espectáculos. Pero además, lo que sí se ve es la capacidad que tiene para imponerla, y no solo porque saben que al otro le gusta, sino formando el gusto. Los portales de teléfono
que se imponen y que me cuesta muchísimo, a mí me cuesta muchísimo sacarlo, tengo que asesorarme, no quiero soportar. Hacen algunas mezclas tremendas entre una serie de fotografías playeras de Ana Sol Pérez, una nota de página 12, y después diciéndole que Feynman le gana el rating a todos sus competidores. No, van como promediando, como diciendo, vieron que somos plurales, pero no son nada plurales. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. La comunicación es unidireccional y son hasta aquí pocas las armas para combatirla. Pareciera que tiene que ser un movimiento, porque lo que no se ve, porque criticamos a las políticas gubernamentales, pedimos acción, ¿no? Pero tengo la impresión de que no alcanza, que tiene que ser un movimiento también de abajo hacia arriba, y no solo desde las cúpulas de los poderes, con un intento democratizador, por ejemplo, como podrían ser en este momento muy pocos países del planeta, sino que tiene que venir como con la incomodidad y la tremenda pérdida de los niveles de humanidad, de calidad de vida, de posibilidad de combatir las enfermedades que estamos viendo. Como una gran protesta que haga crujir un poco el esquema. No se ve esto en el horizonte. Inclusive llama muchísimo la atención cierto nivel de movilización social comprobada en Chile, en Bielorrusia, las respuestas inclusive a favor que tuvo Dilma antes de que la derrocaran, las respuestas en contra de Añez en Bolivia, que fueron en muchos casos multitudinarias, bueno, terribles represiones en todos los casos. Pero en otros momentos se hubieran conmovido a las sociedades mucho más de lo que conmueven hoy. Y creo que ahí hay un papel de la comunicación. Tratando de no despegarme mucho de la consigna, llegar a la responsabilidad significaría encontrar esas variantes que, digamos, que ahora muy tibiamente salen desde algunas plataformas, desde las formas alternativas de hacer periodismo. Y creo que esto deriva en un gran temor, ¿no? Hace unos años Víctor Hugo Morales decía, estamos con un palito en la mano y ellos están con un misil nuclear, ¿no? Es muy desigual. Yo creo que ya no tenemos un palito en la mano, ya hay algo un poco más desarrollado, como una red, digamos, de los que queremos recuperar un funcionamiento del periodismo más transparente y más ligado a hechos verificables. Pero tenemos un miedo casi metafísico a que esta aplanadora no nos dé lugar a una respuesta. Y ahí es donde empieza la derrota. Nora, te dejo. Sí, me parece que hay... la tecnología permite en un punto un acceso a herramientas para poder establecer canales donde la información sea chequeada realmente y se pueda ejercer el buen periodismo, por lo menos lo que uno anhela. La desventaja me parece que está en la asimetría con la que tienen el poder de los medios dominantes. Creo sí que en la Argentina, a pesar de todo, existe una conciencia bastante avanzada en muchos sectores que se han forjado y han sabido y desconfían de aquello que se le vende como verdad revelada. Pero el machaque cotidiano tiene un efecto. Si no tiene un efecto de penetración inmediata, sí tiene un efecto de desgaste que creo que también incide, obviamente, en las decisiones y en las elecciones políticas.
porque si no, no se entienden, digamos, cómo determinados personajes pueden tener una popularidad en función de los méritos y de las atrocidades que han dicho que han hecho a lo largo de su carrera política. Y me parece que ahí si los medios dominantes se pusieran estas barbaridades, sería otra la realidad en cuanto a su performance electoral. Entonces me parece que esta incidencia existe más allá de que creo sí que en la Argentina hay una capacidad de reacción que está moldeada por su propia historia, ¿no? Una capacidad de movilización, además de reacción frente a lo que sucede, que otras sociedades no tienen. Pero a mí me preocupa sobremanera la forma en la que hoy se ejerce, que no es una novedad, porque no es que esto ha sucedido en los últimos 4 años. Esto es un proceso, lo que señalaba Vicente de lo que pasó en los Estados Unidos con Donald Trump, lo que pasa actualmente en Estados Unidos con el presidente, las barbaridades que dice y que pasan, no tienen consecuencias, no tienen consecuencias para él, evidentemente. Lo que acaba de decir, que si pierde, por ahí no desconoce la elección. Esto lo dice el presidente de supuestamente la democracia, ejemplo en el mundo. ¿Y qué pasa si el presidente de los Estados Unidos desconoce la elección en la que podría perder? ¿Quién es la garantía de la democracia en los Estados Unidos? Está todo el mundo, me parece, en un proceso donde todos los sistemas y todas las categorías entran en desuso o son susceptibles de ser repensadas, me parece. Y en esto, el tema de los medios y de la tecnología expresada a través de las redes sociales, me parece que es un arma que día a día va mostrando su poder de una forma que supera a sus propios creadores. Si uno ve que el dueño, inventor de Facebook, que es Zuckerberg, tiene que ir a dar explicaciones al Parlamento británico, a la Unión Europea y al propio Congreso de los Estados Unidos por la difusión de noticias falsas, la verdad que uno toma conciencia de hasta dónde llega este poder. Y es un poder que es incontrolable, absolutamente incontrolable. Por lo menos el tema del rol de los estados es fundamental, que al mismo tiempo entras en una trampa de difícil disolución por categorías que me parece que también hay que analizarlas realmente. Uno dice, bueno, si se dice cualquier cosa, no hay, volviendo al tema de la charla, no hay responsabilidad en ese emisor que dice cualquier cosa, no es limitar la libertad, es decir, digamos, establecer o concebir algún tipo de sanción para aquel que dice cualquier cosa y que incide en las acciones de millones de personas o en el devenir de millones de personas. ¿Cómo hay que analizar esa relación entre libertad y responsabilidad cuando lo que está en juego puede ser la vida de millones de personas? O de una persona. Perdón ahora, Vicente, me parece muy bueno tomar esta última pregunta que vos dejas planteada como para ir cerrando la charla, porque estaríamos en tiempo. Bueno, este último tramo, digamos, Nora acaba de hablar de otra punta que es muy interesante, que es la posibilidad de la punición ante la mentira, digamos, que es algo, digamos, la punición ante una falta, ante una irresponsabilidad moral
y también es jurídica en nuestro mundo. Eso se ha ausentado porque el cacareo de la libertad de expresión nos ha dejado en un punto donde tocar un medio de comunicación, porque inventa una gran mentira, como aquella película donde se inventa una guerra para reforzar la imagen de un presidente que había sido que se estaba desprestigiando por temas que tenían que ver con su dignidad. Vos tocas eso y enseguida, de una manera prestante, te colocan en el bando de alguien que quiere recortar la libertad, del totalitarismo. Ni que hablar en Argentina, ¿no? Que hay una larga tradición de engarzar un pedido de derechos con una actitud totalitaria. Pero el tema de la punición es muy difícil tratarlo por esto. Sería como, por ejemplo, en este momento sería escandaloso, ¿no? Sin embargo, tiene que haber un momento en que eso se pueda tratar, en que inventar que un jefe de gabinete o un ministro es el que encargó un triple crimen y salir indemne, no puede no tener punición social. Tiene que tener algún tipo de punición social y jurídica, eso, una vez comprobado que es el nivel de la mentira. Agrego este punto a las esperanzas que digamos que despuntan y con las que acuerdo, digamos en el sentido que es una sociedad que ha demostrado capacidad de respuesta en distintos momentos. Lo que pasa es que lo aplastante de esta era complica un poco la esperanza, la complica, no la permite ver, además, ¿no? Ojalá sea ese acontecimiento que dicen algunos filósofos siempre es sorpresivo, que nos recoloque en la posibilidad de que la verdad sea un valor otra vez, con todas las características relativas que puede tener, pero que pueda ser un valor de intercambio entre las relaciones humanas y no como ahora que está absolutamente desvalorizada, pero lo que importa es el efecto de lo que digo y no su verificación. Gustavo, Nora se tiene que ir a trabajar para que si no, no le... Sí. Si quieren una pregunta puedo contestar y después los dejo porque no llego. Me parece que ya estamos en tiempo y no queremos perjudicarte, Nora, así que solo nos queda agradecerles a los dos por este diálogo tan lúcido. Se han planteado listas complejas de la profesión y del ejercicio de este oficio del periodismo. Me parece que es riquísimo el diálogo que se ha abierto. Así que, bueno, lamentamos que se tenga que terminar, tal vez en otro momento volvemos a convocarnos. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, veo muchos amigos entre los espectadores. Creo que falta Los invitamos a todos a nuestro próximo encuentro para escuchar a Nina Jaramillo y a Juan Martín Leguizamón en un diálogo sobre pueblos originarios. Será el jueves 8 de octubre, o sea, a partir de ahora nos salteamos un jueves, en el horario habitual de 18 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, podríamos haber seguido charlando un poco. Sí. Mientras no nos corten del todo, porque de golpe Plac se va. ¿Por qué no le seguimos habilitando que Vicente conteste, si quiere? Claro. ¿Estás ahí, Vicente? Sí. Vicente, desmuteate y contesta. Si alguno tiene alguna inquietud... Y Nora quería contestar una. Nora todavía está. ¿Por qué no la rescatamos un minuto? A ver. Si te cortan, está lleno de preguntas en chat, Luisa. Se podría mirar el chat, porque está lleno de preguntas. Entonces sería bueno que Gustavo tomase alguna de ellas y se las diera,
A ver si pueden, aunque sea una vuelta más. Una Bueno, me quedo. en la medida que puedas, Nora. Sí, una me quedo y después sí me voy. Sí, bueno, se hablaba sobre el tema de la punición, ¿no? De cómo habría que encarar este castigo a esta actitud que traiciona, ¿no es cierto?, a la profesión misma, que toca los límites de la ética pública. ¿Qué camino te imaginás como posible para una punición, como para que esto digamos, no sea una cuestión de tirar al aire cualquier cosa y que nunca haya consecuencias? Sobre todo, encima, como señalaron ustedes, cuando se descubre que fue absolutamente mentira y no hay un espacio fluido como para que puedan encontrar un lugar para la aclaración de esta mentira. Bueno, la verdad que es muy dificultoso saber imaginar esto por lo que decía antes, el tema de que si uno habla de una punición, enseguida es ubicado en el lugar de censor. Y la verdad que esto no tiene nada que ver con la censura, tiene que ver con la responsabilidad. Creo que hay un episodio que todos recordamos, que fue muy reciente, cuando una conductora recomendó tomar dióxido de cloro como una posible forma adecuada para combatir la COVID, cuando esto ha generado distintos grados de intoxicación y hasta la muerte en distintos lugares. Y me parece que ahí, en ese punto, por ejemplo, en ese ejemplo concreto, para mí existen leyes. Las leyes suponen que uno no puede recomendar públicamente algo. Está hablando despacito nomás. Está hablando. Algo que genere daño, que está comprobado que genera daño. Tiene que haber una sanción para alguien que desde el poder que implica estar frente a un micrófono, apela a ese discurso de una forma absolutamente irresponsable. Parece que ahí hay leyes que se tienen que poner en acción, digamos. Hay cosas que no se pueden permitir. Con respecto a lo político, acá en este caso concreto es la salud lo que está en juego. Me parece que es más fácil de circunscribir la violación de la ley, la transgresión de la ley. Frente a hechos como la mentira en el caso concreto del triple crimen, y ahí me parece que también debería haber una acción judicial. El problema que tenemos con esto es que cuando entramos en el terreno judicial, también entramos en un entramado que se prolonga durante años, donde queda absolutamente desvirtuado cuál fue el origen del conflicto, cuál fue la magnitud del daño provocado, y a su vez en un poder judicial que está tan cuestionado. Entonces es como una madeja donde uno no le encuentra la punta del ovillo para ver por dónde empezar a ordenar todo esto. Pero me parece que, no sé, tomando casos puntuales, se necesita mucha valentía para hacerlo. Pero creo que hay que empezar a hacerlo, porque si no, esto no tiene salida, es muy nocivo realmente para la democracia lo que sucede, desde mi punto de vista. Bueno, un poco juntando varias preguntas que leo por acá. ¿Puedo agregar una cosita desde el comité, Gustavo? Permiso, rápido. Sí, por favor. Del diccionario prehispánico de español jurídico define la libertad como la facultad y derecho de hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudique a los demás. Todas estas cosas de manipulación que sí perjudican a los demás están en contra del concepto de libertad y son condenables. Les dejo el... ¿Ok? Bueno, una pregunta que surge es si la ley de medios, que digamos tantas veces se discute, ¿en qué medida piensan que podría llegar a alterar este estado de cosas donde, digamos, una de las
de las aristas más señaladas es la impunidad o la falta o sea, la gente se queda después sin darse cuenta cuál era el verdadero entramado, qué hubo de cierto en lo que se tiró al aire, fue mucho más rimbombante la fake news que la noticia aclarada y verdadera. ¿Piensan que en algo la ley de medios podría modificar este estado de cosas? Discúlpeme, pero me voy a tener que ir porque no llego, si no. Les agradezco muchísimo. Gracias, Nora, tranquila. Chao, Nora, gracias. Gracias. Chao, un gusto verte. Chao. Igual. Bueno. En la ley de medios hay una serie de determinaciones acordadas y votadas por nuestro Congreso en su momento, que no escarban en lo específico, por ejemplo, de la fake news y la posibilidad de penalizar y todo eso, pero que tocan cosas que sin duda mejorarían el panorama. Digo, una justa distribución de frecuencias, que un medio gráfico no pueda tener determinada cantidad de medios audiovisuales, que las distintas organizaciones sociales y representativas de la gran pluralidad social que hay en Argentina puedan tener su voz. Todo eso recortaría la monopolización de la palabra y el discurso único. O sea que en ese sentido sería muy interesante volver a debatirla. Sin duda que se está calculando una relación de poder y una época, más las complicaciones que generó el COVID, que no hacen posible, según algunas caracterizaciones, salir a debatir esto ahora. Pero la recolocación del mundo mediático en la Argentina en torno a la ley de medios que se votó y que fue anulada, sería un gran avance. Ni siquiera arreglaría todo, pero sería un gran avance para la posibilidad de democratización, de materialización concreta. Vos no podés tener tantos radios, no podés tener una distribución de pulpo en todo el país para que tu mensaje sea el único. Y bueno, eso por lo menos empezaríamos por una pluralidad en la posesión de medios, que es lo que esta ley de medios se dedicó a tratar de garantizar, teniendo en cuenta que en la Argentina el problema de la hegemonía es grave en todo el mundo, parece, dicen algunos, que en la Argentina como muy especialmente. Bueno, sí, también se mencionaba acá el tema de la reparación, ¿cierto? Parecería como que tampoco hay una protección del damnificado en el sentido de que una vez reivindicado pueda ser reparada el daño que le ha causado una noticia falsa. ¿Hay así en cartera algún tipo de ley que se esté pensando para que no termine ahí simplemente en la aclaración, sino en la reparación de todo el perjuicio que pudo haber sufrido la víctima de una noticia falsa o, como decía Nora, de un hecho donde una periodista se permite dar una recomendación médica cuando no tienen ninguna habilitación? ¿Cómo estamos frente a ese tema en el país y si hay diferencias con otros países, por ejemplo? Bueno, yo creo que estamos mal. Desconozco otras situaciones. Yo diría que en los países neoliberales esto está como corriendo con cierta soltura, ¿no? La imposibilidad de la reparación y de la responsabilización por lo que se dice. Ayer escuchaba un caso, precisamente cuando se desarmó la operación PUF, del ex ministro y actual titular de los yacimientos carboníferos, Aníbal Fernández, decir que, bueno, que iba a recurrir a la justicia. Ahora, ¿qué grado de reparación va a obtener con respecto al daño que se hizo? Bueno, tienen que ser gente muy fuerte y muy entrenada para bancárselo y seguir en la brecha, evidentemente. Es obvio que a Maldonado lo asesinaron en una situación
que ya está, digamos, bastante enfocada, que su cadáver fue plantado después ante la presión que había, ante lo que se había armado en búsqueda de justicia en ese caso. ¿Qué se va a reparar cuando se pueda reparar eso? El daño es tremendo, es como incalculable el dolor que genera y la irreversibilidad de la situación, ¿no? O sea, es imposible de revertir esa... Claro, bueno, hay ciertos dolores que no se pueden, que es muy difícil revertir. Me atengo un poco a lo que dijo Nora, sí, ojalá la justicia funcione para reparar lo que se pueda a reparar. Igual estamos ante este problema de que la mentira tiene una onda expansiva y que cuando llega la verdad, ya esa respuesta no tiene valor. Por eso sí sería muy importante, digamos, ¿no? Una presencia jurídica que lo castigue, ¿no? Bueno, no sé si algún miembro del comité tiene alguna pregunta específica. Es el momento de plantearla. La posibilidad de armar un instrumento legal de tal manera que cuando se hicieran estas aseveraciones graves, se exigiera un nivel de pruebas suficiente para hacerlas, y en caso de no tenerlas y aventurarse como se aventuran, que por lo menos un costo económico para el medio. Sí, el costo simbólico en lo político es impagable, digamos, ¿no? Taponar, dejar de lado, ocluir la lucha de un grupo de nativos de nuestro suelo por su territorio, tiene unos efectos impresionantes que son muy difíciles de curar. De todas maneras, sí estoy de acuerdo, ¿no?, con eso que planteaba Nora, que, bueno, sí, que tiene que haber una juridicidad para esto. Sin duda que es lo único que se ve. Tiene que haber una juridicidad para esto. Estamos en un momento donde si vos decís, bueno, a ver, mintieron con esto, mintieron con lo otro, hay que hacer un juicio global a un medio. Y bueno, en este momento no hay poder político para hacerlo. Me parece bien plantearlo como horizonte. Me parece bien plantearlo como horizonte, que se hagan cargo de esas mentiras, por lo menos. Y la punición económica nunca va a cubrir el daño simbólico que se hace cuando se desplaza del escenario público a una persona que está luchando y pidiendo por justicia, ¿no? Claro, ahora si lo dejamos solo en el ámbito político, donde, como sabemos, la difamación es un arma muy antigua, pero no solo es el ámbito político, es en todos los campos de la sociedad. Estas mentiras, estas difamaciones son, digamos, fuertes y lesivas del ser humano, ¿no? Entonces, también de otra cosa que se podría pensar, no sé, así como hay un ejercicio ilegal de la medicina, ¿no es cierto? Algún tribunal ético, compuesto por gente de una probidad indudable en la sociedad, emergentes, que por lo menos tengan la posibilidad de dar un dictamen cívico sobre
sobre estas acciones, ¿no? Eso ya sabemos que con la pelea política es un poco ilusorio, pero por lo menos ese tribunal moral en algo incidiría para la futura probidad y para evitar también la desmesura de estas aventuras de las importaciones de los medios, ¿no? Bueno, ahí estás hablando de algo deseable, pero sin duda muy complicado. A mí me parece que tiene que haber directamente como otro esquema de poder político, porque después son cooptados esos organismos también, que además de que está el problema de jerarquización de quién está capacitado para jugar, ¿no? Son cooptados por los poderes, digamos. A ver, ¿qué pasa con la Sociedad Interamericana de Prensa? Un club patronal, ADEPA, otro club patronal. Intentaron hacer una organización que cuide la ecología y la manera y la probidad moral de los medios de comunicación. FOPEA fue cooptada por los grandes medios, y todos los periodistas que están ahí son los mismos que emiten mentiras todos los días. Algunos de ellos hasta han sido presidentes de esa. Creo que el titular de la Academia de Periodismo es un emisor de fake news constante, ¿no? Tómense el trabajo de buscarlo. Es un emisor de fake news. Y es el titular de la Academia de Periodismo, también cooptada, digamos, ¿no? Así que me parece que el juego excede al mundo interno de los medios y tiene que ver con la posibilidad de tener una consistencia política, democrática y popular mucho más fuerte que la que tenemos. Porque si no, van a ser cooptados también. Sí. Acá hay una opinión de uno de los participantes que dice que la punición económica muchos medios la asumen como parte de la inversión, entre comillas, ya que el propósito del medio no es ganar dinero. En clara alusión, me parece, al hecho de que hay un fin político y para no quedarnos en lo que es la emisión de la noticia y nada más, ¿no es cierto? Como si fuera digamos, algo que viene con el combo, pagar un resarcimiento por eso que han hecho, pero que no importa. ¿Cuál es tu opinión? A ver, lo económico talla siempre en estos grupos corporativos que no quieren perder ni un mango, digamos, si los conoces de cerca, te das cuenta. Lo que pasa que volvemos a ese punto, se han coligado con intereses de áreas económicas que no tienen que ver con el periodismo, que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones, con la telefonía, con la construcción, con la posesión de terreno para cosechar soja. Entonces, el combo económico es mucho más fuerte. Y dañar esa multiplicidad de intereses también haría falta un poder político mucho más fuerte. Lo económico les importa siempre, inclusive vos tenés en Argentina es clarísimo, hay empresas florecientes cuyos balances se pueden ver. Cualquier ciudadano puede acercarse y verlos en la bolsa de comercio. Sin embargo, 2x3 tienen líos salariales, hacen despidos de 100, 200 personas para reacomodar el personal en nombre de las nuevas tecnologías que ahorran personal. O sea que ahí hay un tema que es que cada medio toma la porción de la gran torta que puede tener como una unidad de negocios. Y si esa unidad de negocio no funciona, chao. Por lo tanto, dañar económicamente, a mí me parece que es más una cuestión de diluir el poder político que el daño económico,
sin dejar de contar con el daño económico, porque el bolsillo siempre duele y los vemos en conductas Siempre duele, sí. patronales incomprensibles, ¿no? No sé, que no haya aumentos, que no haya paritaria en un medio cuyo balance de 2019 dio unas cifras exorbitantes. Bueno, pero bueno, es el capitalismo estúpido, diría alguien. Bueno, me está esperando mi perra, con la que mantengo una relación de comunicación muy fluida. Esa relación, a pesar nuestro, cuidar esa relación que es muy importante. Así que bueno, pero bueno, ha sido un gusto charlar. Le agradezco muchísimo la invitación desde ya, de la universidad, del PEN Club. La participación Centro PEN, Vicente. Centro PEN, el ¿cierto? Centro PEN, sí. Bueno. Ya no somos más un club a pesar de todo. Bueno. Muchas gracias. Así que bueno, les agradezco mucho. Fue un diálogo maravilloso, muchas gracias. Pudimos durar mucho más, se ve que hubo un interés ahí, que no nos apagaron la... Mil gracias. Fue muy esclarecedor. Gracias, Vicente. Yo quiero agregar una cosita. El CONICET tiene un comité de ética, o tenía un comité de ética. No se puede armar un comité de ética fuera del periodismo, pero que mire al periodismo desde un lugar filosófico y ético. Claro. Bueno, habría que resucitar a vos que te gustan los símbolos, a toda la galería del Santoral para hacer un comité. Tampoco la pavada, ¿viste? En este momento parecería que humano es medio difícil, porque después te ponen la torta y cambias de ética. Los comités, la colegiación, tiene una tendencia a transformarse en nuevas aristocracias. Yo diría que eso lo tendríamos que evitar, ¿no? ¿A quién sería el gran sujeto moral de Argentina que pudiera dictaminar sobre eso? Un grupo grande, digamos, sí. Me parece mucho más interesante el cuerpo jurídico, ¿no? Que como tantos dicen, más que nuevas leyes, tendríamos que cumplir con las que hay, ¿no? Sí, porque el castigo también sería una manera de un poco hacerlos pensar antes de tirar todas esas mentiras a la opinión pública, ¿no? Bueno, antes se cerraban los diarios por una cosa así. Claro. Bueno, no cerrar un diario ahora. No sé, un diario de barrio. Esos grupos, claro. Claro, es difícil por los triunfos discursivos que hay, sería realmente hasta casi peligroso, ¿no? Bueno, sigamos haciendo cosas cada uno desde el lugar que encuentra, ¿no? Has encontrado unos lugares, Vicente, nosotros también, es decir, todos tenemos que encontrar un lugar desde donde me lo veo Magdalena Fainache, que tiene su visión de radio, gente que PEN está haciendo lo que puede, es decir, desde todos los lugares que vayamos sumando, ¿no? Así es, innegable. Así que todo esto lo digo para que terminemos en un ambiente un poco más optimista, porque fue muy duro todo lo que dijeron, y muy real, y muy cierto. Sí. No, es difícil, digamos, yo creo que hay que basarse, no la frase de Gramsci, ¿no? Cuando se acaba el optimismo de la razón, hay que basarse en el optimismo de la voluntad. Y me parece que estamos en una época muy así, ¿no? Muy así. Esta fue mi perra también me reclama. Bueno, vamos a dedicar. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias Vicente, gracias Nora que está trabajando ahora. Chao, Juancito. Bueno, chao, maestro. Ah, mira, hay saludos. Castilla se dejó la barba por primera vez, tiene cara de predicar. Saludos caninos, hay saludos caninos. Ahí te saludan. Un abrazo grande para todos. Igualmente para todos. Chao, Carlos. Chao, gracias. Chao, un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao, Aldo.